estudiantes, vamos a resolver los ejercicios de lógica proposicional. Nos dice, bloque 1. De acuerdo con la definición, ¿cuántas de las siguientes expresiones son proposiciones? ¿Qué tenemos aquí? La división entre cero no existe. ¿Qué decimos esto? Puede ser verdadero o falso. Si es verdadero o falso, ¿qué lo pongo? Proposición. Segundo, 4973 es un número primo, puede ser verdadero o falso, por lo tanto le pongo P, proposición. Tercero, Micaela Bastidas murió a los 14 años, puede ser verdadero o falso, por lo tanto lo voy a poner proposición. Siguiente, el Principito no podía comprender a los adultos, puede ser verdadero o falso, por lo tanto es una proposición. Miguel Grau nació en Piura. ¿Qué hemos dicho cuando son preguntas? Es un enunciado. ¡Viva la experiencia! ¿Qué es esto? Es un enunciado. ¿Por qué? Porque está entre signos de admiración. Mejor experiencia fue a los 17 años. Puede ser verdadero o falso. No lo sabemos, pero por lo tanto es una proposición. Me dicen, nos vamos al ejercicio 3 del bloque 1. Determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Me dice 1. Si 3 más 1 es igual a 7, entonces, ¿qué tengo que definir? 3 más 1, ¿a qué es igual? 4. Acá dice 4, no 7. Por lo tanto, es falso. Entonces, ¿cómo era el símbolo de entonces? 4 más 4 es igual a 8. Esto es verdadero. Me voy a mi tabla de verdad. Entonces, acá decimos falso, verdadero. ¿A qué es igual falso, verdadero? Verdadero. ¿Y a qué debe ser igual? A verdadero. Acá no es cierto. Entonces, ¿qué está diciendo? Está negando. ¿A quién está negando? A esta expresión. 2 más 2 es igual a 5. ¿Qué decimos? Falso. Sí y solo sí. 4 más 4 es igual a 10. ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar el bicondicional. Falso. Sí o sí falso, que había sido verdadero. Entonces, falso, sí o sí falso, había sido verdadero. Y la negación de verdadero, ¿qué había sido? Igual a falso. Ahora decimos en la 3. Madrid está en España o Londres está en Francia. ¿Qué decimos esto? ¿Madrid está en España, verdadero o falso? Verdadero. Y nos dice, o Londres está en Francia. ¿Londres está en Francia? Falso. Entonces digo, ¿verdadero o falso? Me voy a mi tabla de verdad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué había sido? Verdadero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál sería la respuesta en acá? La alternativa A. Nos vamos al ejercicio 9 del bloque 1. ¿Qué nos dice el ejercicio 9? Nos dice lo siguiente. En la siguiente tabla, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que completar. Tenemos 2 a la n. ¿Cuántas proposiciones tengo? 1, 2. 2 al cuadrado es 4. ¿Cuántos tengo que tener? 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué tengo acá? Como digo, ¿quién es la conjunción? La conjunción, el conectivo, ¿quién es? El i. En este caso, ¿cuál va a ser la respuesta? I, para este caso. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que resolver? Tengo que resolver los paréntesis, de adentro hacia afuera. Entonces, para que lo puedan ver, PQ, ¿quién es P? Es verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Quién es Q? Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener lo siguiente. Entonces, voy a la tabla de verdad. Entonces, ¿cuándo es falso? Cuando es verdadero, falso, me es falso. Y el resto es verdadero. Ahora, ¿qué me dice? Ahora, ¿qué tengo que resolver? El que está en corchete. ¿Qué me dice la P? Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora, ¿qué es lo que tengo que unir? Tengo que unir esta respuesta con esta. Y a esta le voy a poner 1 y a esta le voy a poner 2. ¿Para qué? Para que me salga
esta respuesta que me está diciendo. ¿El conectivo qué es? El conectivo es I. Y según el I me dice, ¿es verdadero si los dos son verdaderos? Acá digo, verdadero y verdadero. ¿Qué sería? Verdadero. Sería verdadero. ¿Qué tengo? ¿Verdadero y verdadero? Nada. ¿Verdadero y verdadero? Nada. Entonces, ¿qué completo el resto? Con falso, falso, falso. Entonces, la respuesta de todo esto, ¿cuál había sido? El que estoy achurando, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener el Q. ¿Con qué conectivo está? Está con el conectivo condicional, el entonces. ¿Q quién es? Verdadero, falso, verdadero, falso. El entonces, ¿qué me dice? Si es verdadero o falso, es falso. Si es verdadero o falso, es falso. ¿Quién es verdadero o falso? Este es el único. ¿A qué había sido igual? Al falso. El resto es verdadero. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice completa. Ya hemos completado. ¿Cuál había sido? Verdadero, 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 falso. Ya. Vamos acá al ejercicio 11. ¿Qué nos dice la 11? Nos dice lo siguiente. Si la proporción P, entonces no Q, o no R, entonces S es falsa. Deducir el valor de verdad de no P y no Q o no P. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice que es falsa. ¿En qué caso, cuando estamos con el conjuntivo, con la O, acá vamos en O, resulta que es falso? Me dice, si P y Q son falsos, entonces esto es falso. Entonces, ¿qué tendría esto? Tendría que es esto falso o esto es falso. ¿A qué va a ser igual? Falso. Entonces, toda esta expresión que está en paréntesis, ¿qué es? Falso. Y toda expresión que está acá también es falso. Entonces, ¿qué veo dentro del paréntesis? Veo un entonces, una condicional. ¿Qué me dice la condicional? Para que sea falso, me dice verdadero o falso es falso. Por lo tanto, verdadero, entonces, falso, me dice. ¿Pero qué es falso? Ojo con esto, falso. Pero acá, ¿qué me está diciendo? Negación de Q. ¿A quién voy a negar? Si niego la verdad, la negación de verdad, ¿qué había sido? Falso. La negación de verdadero es igual a falso. ¿Por qué? Porque me está negando Q. Entonces, ¿qué tendría? Verdadero, entonces, falso es igual a falso. Ahora vamos a desarrollar esto. ¿Qué me dice que toda esta expresión, ¿a qué es igual toda esta expresión? Todo esto es igual a falso. Entonces, ¿qué tengo acá? Dentro de este paréntesis tengo una condicional. Entonces, ¿en qué caso esto es falso? Me dice es falso cuando es verdadero, entonces falso es falso. Pero aquí hay un detalle, que acá lo está negando el R. Si negamos el R, entonces, ¿qué podría ser? Negación de falso. Si negamos el falso, ¿qué va a ser? Verdadero. ¿Sí o no? Verdadero, entonces falso es igual a falso. Entonces, ¿se han dado cuenta? Ya tenemos el P, Q y R. ¿Cuánto me había resultado? Por lo tanto, decimos, P, ¿cuánto sale? P sale verdadero. ¿Cuánto me ha salido Q? Q me ha salido falso. ¿Cuánto me ha salido R? R me ha salido falso. ¿Y S cuánto me ha salido? También me ha salido falso. Me dice deducir. Entonces yo ya tengo estos valores. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En lo que me está pidiendo, deducir. Y digo, no P, ¿no qué? No verdadero. Y Q, ¿qué había sido? Falso. Pero aquí está, no F. O, no P. ¿Quién había sido P? Ahora voy a desarrollar. No P. La negación de verdadero, ¿qué había sido? Falso. Y la negación de falso, ¿qué había sido? Verdadero.
O la negación de verdadero que había sido falso. Ahora, ¿qué voy a desarrollar? Voy a desarrollar primero lo que se encuentra dentro de paréntesis. Y digo, en I, es verdadero si los dos son verdaderos. El resto es falso. Falso y verdadero, ¿qué había sido? Falso. O bajo, falso. Entonces, acá me dice en O. Falso, falso, ¿qué me había resultado? Falso. La respuesta es falsa. La 11, ¿cuál es? La B, falso. Ahora nos vamos al bloque 2. ¿Qué nos dice en el bloque 2? Nos dice lo siguiente. Nos vamos al ejercicio 6. ¿Qué me dice el ejercicio 6? ¿Cuál de las siguientes proposiciones son equivalentes? Ahora nosotros tenemos que entender qué es equivalente. Nosotros matemáticamente entendemos que equivalencia es igual a igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? En el ejercicio A me dice, en paréntesis, no P o Q, cierro paréntesis, O, no R y no P. Entonces, ¿qué tengo? P, Q, R. ¿Cuánto tengo? 2 a la N. ¿Cuántas proposiciones tengo? 3. Entonces, ¿qué sería acá? 2 al cubo. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Entonces, ¿qué tienen que decir? Entre 2, 4. 1, 2, 3, 4. Luego, ¿cuántos falsos? 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, 4 entre 2, 2. ¿Qué quiere decir? 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Ahora tengo 2 entre 2, 1. ¿Qué tendría? Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Ahora, ¿qué voy a resolver? Voy a resolver lo que nos dice. No P o no Q. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que resolver son los paréntesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría acá? Para este primero tendría negación de verdadero para P. Vamos a negar, solamente vamos a negar P. Negación de verdadero, falso. Negación de verdadero, falso. Negación de verdadero, falso. Falso. Negación de falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Q, ¿qué me dice? Es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora, ¿qué me dice O? Es falso si los dos son falsos. Son falsos si los dos son falsos. Si los dos son falsos. ¿Tengo otra cosa? No tengo. Por lo tanto, lo siguiente que va a ser, verdadero. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. A esto le voy a poner 1. ¿Qué es 1? La solución de esto. ¿Quién es el conectivo acá? Es el O. Ahora, ¿qué voy a resolver? La siguiente. ¿Quién es el siguiente? El siguiente es el que está en paréntesis. ¿Quién está en paréntesis? No R y no P. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar. ¿Quién sería no R? La negación de verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. La negación de P, ¿qué sería? Falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Me dice que es I. Si los dos son verdaderos, entonces es verdadero. Si los dos son verdaderos, es verdadero. ¿Veo otra cosa más? 2 verdaderos, no veo más. Por lo tanto, el resto es falso, 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 falso. A este le voy a poner 2. ¿Qué quiere decir las 2? La solución de este paréntesis. ¿Con qué conectivo está? Con la I. Ahora, estos dos, ¿quién está conectando? ¿Quién es el conectivo? Es la O. Entonces, ¿cuál voy a resolver? Voy a resolver el 1 y el 2. ¿Qué me dice? O. Me dice los dos. Si los dos son falsos, es falso. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso. El resto es verdadero. Ya tengo la A. ¿Sí? Ahora me dice la B. ¿Qué es la B? Lo voy a tener que resolver en este mismo.
¿sí? La B. ¿Qué tengo en la B? Tengo lo similar, ¿no? No lo mismo. Entonces, ¿qué tendría en la B? Tengo B punto P triángulo R o Q. Entonces, ¿qué tendría? Primero resuelvo lo que está en paréntesis. ¿Quién es el conectivo? Es el entonces. Entonces, ¿qué voy a resolver acá? P, voy a dejar un espacio. ¿Y qué está? Mira, siempre respetando el orden también, ojo con eso. Triángulo R, entonces Q. ¿Qué voy a resolver primero? Lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué veo dentro del paréntesis? El conectivo entonces. R, ¿qué es igual R? R resulta que es igual verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Ahora, Q, ¿qué me dice? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo? Entonces, me dice que es entonces. Si es verdadero o falso, es falso. Voy a buscar. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso. ¿Hay otro más? A ver, siempre verificando. No. Entonces el resto es verdadero. A este le voy a poner 1. ¿Qué es el 1? La solución de esto. ¿Cuál es el conectivo? Entonces, P, ¿quién es? Verdadero, 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 falso, 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 falso. ¿Quién es mi conectivo? El triangulito, la disyunción exclusiva. Entonces, ¿qué me dice de esta disyunción exclusiva? Si los dos